A ver, ¿qué podrían tener en común un símbolo masónico súper antiguo, la construcción de un edificio y la inteligencia artificial más moderna? Parece que nada, ¿verdad? Pues la respuesta es increíble y la verdad mucho más elegante de lo que uno se imagina. Hoy vamos a meternos de lleno en la geometría secreta que le da forma no solo a las cosas que construimos, sino también a nuestras propias ideas. La pregunta que nos trae acá es gigante. ¿Cómo piensa una máquina? O sea, ¿cómo agarra todo ese caos de información humana y nos da una respuesta que tenga sentido? Y acá es donde la cosa se pone buena de verdad. Resulta que la clave no está en un algoritmo súper complejo, sino en una idea de la geometría descriptiva. Sí, una de esas que ha vuelto locos a los arquitectos por siglos. Quédense con esta imagen, la de un plano cortando un cilindro, porque es la metáfora central que vamos a usar. Es literalmente la llave para entender cómo de un universo gigante de datos pueden hacer una idea concreta, una respuesta con forma y con sentido. Ok, arranquemos con la primera sección. Porque antes de ponernos a cortar cilindros, hay que entender algo clave. La geometría siempre, siempre ha sido como un lenguaje universal, una manera de ponerle orden al mundo. Fíjense, para los masones, por ejemplo, la geometría no es solo matemática, es pura filosofía. La escuadra no es un simple objeto, es un símbolo de ser una persona recta. El compás dibuja los límites de cómo nos relacionamos con los demás. Usan la geometría para construir un universo moral. ¡Qué locura! Ahora, para un arquitecto, la cosa es más literal, claro, pero igual de poderosa. Es la magia que permite tomar una idea en 3 dimensiones, un edificio entero en la cabeza, y plasmarla en un plano de 2 dimensiones para que, se pueda construir en el mundo real. Y esto nos lleva directo a la inteligencia artificial. Aquí, la geometría le da orden a lo abstracto. Cada palabra, cada concepto que se les ocurra es como un puntito en un mapa geométrico de miles de dimensiones. Las relaciones entre las ideas son básicamente distancias y ángulos en esa estructura que no podemos ver. Pasemos ahora a la primera parte de nuestra gran metáfora, ese bloque de materia prima de donde sale todo. Imaginen por un segundo un cilindro infinito. Ese cilindro es todo el conocimiento posible, absolutamente todos los datos que existen. Es potencial puro, quietito, antes de que a alguien se le ocurra hacer una pregunta. A ver, para que quede más claro, para una inteligencia artificial, este cilindro es toda su base de datos. Wikipedia, millones de libros, conversaciones, todo. Para la humanidad es nuestra cultura entera. Cada texto, cada pintura, cada recuerdo. Es como el bloque de mármol antes de que llegue el escultor a darle forma. Bien, si el cilindro es toda la data, ¿cómo hacemos para sacar de ahí una respuesta específica? Bueno, todo, absolutamente todo, depende del ángulo de la pregunta. Y aquí entra el segundo elemento en juego, el plano. Cada pregunta que hacemos es como un plano que corta ese cilindro de información desde un ángulo único, ¿se entiende? Con una intención muy particular. Así que el proceso para crear sentido es en el fondo pura geometría. Tenemos el cilindro de información, lo atravesamos con el plano de una pregunta y lo que aparece justo en la intersección es, ni más ni menos, la respuesta. Y acá está lo crucial. Lo que pasa exactamente en esa intersección. ¿Qué forma tiene el conocimiento cuando lo cortamos con una pregunta? La intersección crea una figura, una elipse, y esa elipse es la respuesta. No es un montón de datos sin forma, no, es una superficie con una forma específica, bien definida por el corte de ese plano. Ahora miren qué increíble es esto, cómo se ve la relación directa. Si la pregunta es muy general, superficial, el corte es casi un círculo, ¿ven? Una respuesta amplia. Pero, si la pregunta es aguda, precisa, el corte genera una elipse larguísima y específica, o sea, una respuesta mucho más detallada. Y esto inevitablemente nos lleva a un lugar mucho más profundo. ¿Qué pasa cuando tenemos el texto, o sea, la respuesta, pero perdimos la pregunta original? ¿Qué pasa cuando tenemos la elipse, pero no sabemos desde qué ángulo se cortó el cilindro? El psicoanalista Jacques Lacan diría que el sentido es relacional. O sea, una palabra, un símbolo, no significa nada por sí mismo, sino por el lugar que ocupa en una cadena. Es como una especie de geometría lineal. Algo es lo que es porque está antes de una cosa y después de otra. Pensemos en los jeroglíficos. Quien los grabó en la piedra mandó un mensaje a través del tiempo, dando por hecho que el contexto, ese plano de corte, iba a ser eterno. Pero claro, no lo fue. Y el mensaje quedó ahí, como una semilla, esperando que alguien encuentre un nuevo plano para poder leerlo. El problema de fondo es este. Tenemos el cilindro.
es decir, el texto antiguo o un recuerdo de la infancia. Pero perdimos el plano, el contexto cultural o personal que le daba sentido. Lo que nos queda es como una sombra, una elipse que no terminamos de entender. Pero, ojo, que sea ilegible no es un fracaso. Todo lo contrario. El hecho de que el mensaje sea un enigma es lo que nos mantiene pensando, deseando saber, investigando. Su dificultad es justamente lo que lo mantiene vivo. Y esto nos conecta de una forma brillante con el trabajo terapéutico. Una persona llega a análisis con sus propios jeroglíficos, recuerdos, sueños, síntomas que no sabe cómo leer. Y el trabajo de análisis es, en esencia, construir juntos un nuevo plano, un nuevo contexto, que permita cortar ese viejo cilindro desde un ángulo totalmente diferente. Y de repente, ¡pum!, ese mensaje antiguo cobra un sentido nuevo, revelador. Y así, esta geometría del sentido nos deja con una pregunta final, que ya no es sobre máquinas o piedras, sino sobre cada persona. Es una invitación a pensar. ¿Qué ángulos, qué perspectivas, qué nuevos contextos necesitamos inventar para por fin poder entender las inscripciones de nuestro propio pasado?